buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y en los próximos 30 minutos vamos a conversar con un sociólogo, profesor universitario y político, quien durante estos años de revolución ha ocupado diversos cargos dentro del gabinete ejecutivo. Nuestro invitado de esta noche ha sido constituyentista, ministro del despacho de la presidencia, ministro de Agricultura y Tierra, ministro de las Comunas, canciller de la República, vicepresidente de la República y actualmente es diputado por la Asamblea Nacional por el PSUV y es uno de los representantes del gobierno en la mesa de diálogo que busca, con el acompañamiento del Vaticano, una salida a la situación o a la crisis que vive Venezuela. Esta noche con nosotros el diputado Elías Jagua Milano. Buenas noches, diputado. Bienvenido a la entrevista estelar. Buenas noches, Milagro. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Vamos de inmediato a ver un video y comenzamos nuestra conversación. Las tres motivaciones en materia electoral que estamos solicitando en el cortísimo plazo: Amazonas, CNE y el cronograma de las elecciones, de todo el cronograma electoral, incluida, y lo hemos dicho, lo dijimos en la mesa, la anulación por parte del Consejo Nacional Electoral de las sentencias donde eliminó el proceso de votación o el proceso de recolección de firmas del 20% por decisiones de unos jueces penales. Diputado, esta semana se vieron rápidamente resultados de la mesa de diálogo. Por su parte, la oposición postergó el juicio político que iba a realizar la Asamblea Nacional al presidente Nicolás Maduro, suspendió la marcha al Palacio de Miraflores, el gobierno por su parte realizó algunas liberaciones de presos políticos. Pero, ¿hasta qué punto está dispuesto a ceder el gobierno? ¿Qué va a aportar en esta mesa de diálogo? Bueno, mira, en primer lugar, aclarar varias cosas. La Asamblea no tiene ninguna competencia constitucional para desarrollar juicio político al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que eso no puede ser entendido como un gesto, sino como el acatamiento de las competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional. Igualmente, el tema de la marcha era una verdadera irresponsabilidad intentar llevar a una masa a Miraflores cuando desde hace semanas Miraflores está permanentemente concentrado el pueblo que apoya al gobierno bolivariano, la revolución bolivariana. Y en tercer lugar, lo insistimos, en Venezuela no hay presos políticos. Nadie en Venezuela está preso por pensar distinto o por emitir una opinión, sino por cometer delitos en el marco del Código Penal venezolano. Delitos de violencia, de homicidio, de promoción del odio, de la violencia. Y efectivamente siempre hemos reconocido que esos delitos se han cometido en un contexto político, de intentar derrocar al gobierno primero del comandante Chávez, ahora del presidente Maduro, y sin duda alguna la motivación o esos delitos se han cometido en ese contexto y por lo tanto deben tener una solución política, ¿no? Y el presidente de la República siempre ha exhortado a los poderes públicos a que actúen en aquellos casos donde corresponden medidas cautelares, donde corresponden beneficios por cumplimiento de la pena, y siempre vamos a estar dispuestos a avanzar en función de garantizar la estabilidad política del país, en el sentido de que los organismos judiciales liberen a aquellas personas que en el marco de los intentos de derrocar al gobierno han cometido delitos tipificados en las leyes venezolanas. ¿Qué espera el gobierno en la mesa de diálogo? Ganar la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela. El pueblo venezolano tiene derecho a la paz y espera de sus dirigentes, tanto de nosotros, los dirigentes revolucionarios, como de los dirigentes contrarrevolucionarios, un máximo de madurez, ¿no? Un máximo de responsabilidad frente a la familia venezolana, frente a la gran familia venezolana, pero en particular a cada familia venezolana, a cada niño, a cada niña, a cada madre que no quiere ver a su país envuelto en un conflicto bélico o en una escalada de conflictividad que genere más angustia, más zozobra y dilate la recuperación económica, que es lo que más importa a todo el pueblo venezolano. Cuéntanos algo, ¿cómo es el clima en esa mesa de diálogo que está dispuesto hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno para buscar un entendimiento con la oposición? El clima ha sido cordial, hay que reconocerlo, las dos reuniones que hemos efectuado, tanto la de la semana pasada y la de este último domingo 30, que ya asistieron, bueno, todos los representantes de la mesa de la unidad, de sección de Voluntad Popular, y nosotros hemos sido muy claros sobre nuestros planteamientos, ¿no?
En primer lugar, trabajar en el cronograma electoral. ¿Cuál es el cronograma electoral? Y aquí hay que hacer un llamado a la oposición que no genere nuevas falsas expectativas en la población. El cronograma electoral que está dispuesto a discutir el gobierno es el que ya está fijado por el Consejo Nacional Electoral. Las elecciones regionales a mediados del año que viene, las elecciones locales de alcaldes a finales del año 2017 y las elecciones presidenciales en el año 2018 como corresponden, para que inicie un nuevo periodo constitucional el 10 de enero del año 2019. ¿No? Ahora, diputado, ¿cómo se entiende esto? Porque la oposición señala que el diálogo pasa por el tema electoral, que sería o rescatar el revocatorio o elecciones generales para el 2017. Incluso se habla del primer semestre del 2017. El gobierno dice que no, que esas condiciones no están dadas. Entonces, ¿cómo avanza el diálogo? Pero fíjate, hay que tener mucha responsabilidad. Y escuchábamos al alcalde Ocariz diciendo que el Consejo Nacional Electoral anule las sentencias de los tribunales penales que suspendieron el referéndum. Yo creo que, mira, yo no soy abogado, pero todo el mundo sabe que el Poder Electoral no tiene competencia para anular una sentencia de un tribunal de la República. Ellos también Ahí lo que corresponde, no había competencia también de esos ahí tribunales penales lo que para anular el corresponde, bueno, ellos revocatorio. tienen que apelar ante las instancias judiciales, pero no le pueden pedir a un poder distinto a los órganos del sistema de justicia que anule la decisión de un tribunal penal. Eso no está ni en la Constitución, ni en ninguna ley, ni en ningún principio o funcionamiento jurídico en ninguna parte del mundo. Ahora, ¿no cree que el juego está como trancado cuando entonces las peticiones y las solicitudes ya presentadas por la oposición hablan del tema electoral, entre otros, pero principalmente el electoral, y el gobierno ha dicho que no va a ceder el poder? Es que no puede estar trancado. Y la mesa de diálogo, así nos comprometimos ante UNASUR y ante el enviado del Papa, que nadie se para de la mesa. Porque es Venezuela, no se trata de que ellos impongan su agenda o nosotros, sino es el país y la tranquilidad que necesita el país para poder avanzar. Eso es lo más importante, que nos reconozcamos. Mira, ya el hecho de que estemos sentados es un indicador de reconocimiento. Es decir, nosotros reconocemos que hay una oposición, que hay una dirigencia opositora con la cual tenemos que dialogar sobre los problemas del país, y ellos reconocen que aquí hay una fuerza popular que está en el poder y que tienen que sentarse a hablar con ella para llegar a unos mínimos entendimientos que eviten que este conflicto de dos modelos antagónicos que somos siga impactando negativamente al pueblo venezolano como lo está impactando. Ellos no pueden pretender llegar al poder por la vía de la destrucción de Venezuela, de la zozobra de Venezuela. ¿Y si se convocan unas elecciones generales en el país, diputado? Un mínimo de estabilidad política que permita ir a cualquier proceso electoral. No es posible unas elecciones generales adelantadas, eso no está dentro de la Constitución. Y nosotros le hemos dicho, no vamos a discutir nada que esté fuera de la Constitución. Las elecciones presidenciales en Venezuela son previo a el nuevo periodo constitucional que comienza en el 2019 y eso es el año 2018. Antes de ir al corte, quisiera preguntarle, y usted me va a responder sí o no. Algunos analistas internacionales y muchas personas de la oposición han señalado que en la mesa de diálogo se está negociando la salida del presidente Nicolás Maduro. Absolutamente no. Ya venimos con más de la entrevista estelar, que hoy nos acompaña el diputado Elías Agua. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista estelar esta noche con el diputado Elías Agua. Quería preguntarle, usted dice que está descartado un escenario de elecciones generales en Venezuela, tal y como ha señalado o ha dicho la oposición que será uno de los puntos, de los temas que se tocaría en la mesa de diálogo. Pero ¿por qué no medirse, diputado? ¿Teme el gobierno perder unas elecciones si se realizan próximamente? Pero es que nos vamos a medir en las elecciones de gobernadores a finales del primer semestre del 2017. Nos vamos a medir en las elecciones de alcalde
de diciembre del 2017 y nos vamos a medir en las elecciones presidenciales del 2018. La oposición ha criticado que las elecciones de gobernadores no se realizaran en el tiempo que corresponden, que no se realizaran en diciembre, sino que fueran postergadas para el primer semestre de 2017. No se realizaron porque estaba activado un cronograma electoral del referéndum revocatorio que ellos estaban intentando convocar. ¿Usted cree que con la mediación del Papa Francisco, gobierno y oposición logren un acuerdo y logren llegar a trabajar por buscar una salida a los problemas que afectan al país? Bueno, en primer lugar tenemos que valorar al Papa Francisco y su intención de buena fe de contribuir a este diálogo. Y yo creo que eso nos compromete a ser muy respetuosos. Ayer veía unas declaraciones de Enrique Capriles y prácticamente desafiando al Vaticano, ¿no? Yo creo que la solicitud hecha por el gobierno venezolano de invitar al Vaticano, que fue compartida por la oposición venezolana y fue aceptada por el Papa Francisco, tiene que ser valorada y respetada, ¿no? Y a partir de allí, mantenernos en la mesa. Yo creo que la mayor muestra de respeto hacia el Papa Francisco es mantenernos en la mesa, que nadie le ponga ultimátum a la mesa, que nadie se pare de la mesa y que allí con la metodología aprobada, propuesta por UNASUR, vayamos trabajando los temas centrales que hemos dicho. La Comisión de la Verdad y la Justicia, para garantizar el reparo y la justicia a las viudas, a los hijos, a los huérfanos, a las madres, a los padres de las personas que fallecieron en los hechos de violencia promovidos por la oposición venezolana en los últimos años. Y por otro lado, bueno, encontrar mecanismos que permitan medidas alternativas a la condena que tienen que pagar esas personas. Eso es un tema. El segundo tema es la normalización de las relaciones institucionales entre los poderes públicos, ¿no? Que nos respetemos todos los poderes públicos y pueda funcionar perfectamente, rápidamente. Y los dos últimos temas, la convivencia pacífica, el cese al odio, el cese a la campaña internacional, a la promoción de la campaña internacional contra Venezuela. Y finalmente lo que más importa al país y a la familia venezolana, que es trabajar juntos en la superación de la situación económica y social que estamos atravesando. Ahora te tocaba el tema del respeto y le preguntaba porque esta semana el presidente de la República emitió unas declaraciones sobre voluntad popular. Esas declaraciones fueron rechazadas por la oposición. También el presidente de la República esta semana dijo que la oposición no volverá a Miraflores ni con votos ni con balas. ¿Usted no cree que se debe tratar de cuidar el lenguaje que se está utilizando para poder llegar a buscar un acuerdo? Porque hay un lenguaje pues subido de tono. Bueno, también del otro lado ha habido bastantes, poner un ultimátum al diálogo de 10 días es realmente una burla a la voluntad de diálogo que reclama el país, al apoyo internacional que se le está dando al diálogo político, ¿no? Yo no creo que sea una ofensa que el presidente califique a una organización que ha promovido la violencia, que ha promovido el ajusticiamiento de policías y guardias nacionales durante el 2014, que colocaron guayas en las calles como terrorismo. Eso es terrorismo, ¿no? ¿Y cree que mientras que Eso es estén terrorismo. sentados a hablar de terrorismo, mientras que se esté sentado con la oposición, mientras que se esté buscando una salida a la crisis política, económica, social en el país, bajar el tono no beneficiaría más el diálogo y permitiría... Estoy totalmente de acuerdo, pero también del otro lado tienen que dejar el chantaje, la amenaza y el ultimátum permanente al diálogo, ¿no? ¿Se van a presentar nuevas liberaciones de presos en los próximos días a propósito de este diálogo? Como te decía al principio, eso corresponde a los órganos del Poder Judicial y el presidente ha exhortado en el marco del diálogo a los poderes públicos, la Fiscalía y el sistema de justicia en Venezuela, que revisen los casos que pueden tener medidas de ese tipo, ¿no? Diputado, quería aprovechar y cambiando el tema, ¿cómo se ve el respeto a la voluntad popular cuando usted, que participó en unas elecciones con Enrique Capriles y él es elegido como gobernador del estado Miranda, a usted el presidente lo nombra protector de Miranda? ¿No es irrespetar un poco la votación de los venezolanos que eligieron a su mandatario regional? No existe tal cargo público que se llame protector de Miranda, ¿no? Creo que es un elemento de una responsabilidad política para entender a un pueblo frente a la ausencia de un gobierno. Ahora,
al gobernador Capriles no se le ha restado ni una sola de sus competencias, ni se le ha negado ni un solo de los bolívares que le corresponde por el situado constitucional y por el Fondo de Compensación Interterritorial. Él no gobierna bien Miranda porque es un incapaz. ¿Y no es una gobernación paralela la que lleva el protector de Miranda? No lo es. Además, yo soy diputado. Hay una corporación que es la Corporación de Miranda, como hay la Corporación Venezolana de Guayana. Es como que si el gobernador del estado Bolívar dijera que hay una gobernación paralela porque existe la Corporación Venezolana de Guayana, como hay la Corporación de los Andes, la Corporación del Zulia. Capriles lo que tiene es que ponerse a gobernar, a dedicarse a gobernar el estado que lo eligió. Es su responsabilidad y dejar de dar excusas frente a su incapacidad, dado que todo el tiempo lo dedica a la conspiración, a la desestabilización y al capricho permanente que tiene por la presidencia de la República. Diputado, quisiera preguntarle, esta semana un periodista, Hernán Lugo, denunciaba que había sido amenazado por usted y quienes ejercemos la profesión, pues le preguntamos si quisiéramos saber por qué fue rechazado de estas amenazas por el gremio. Y es, ¿usted no cree que el papel de todos los periodistas es informar, investigar? ¿Cree usted en la libertad de expresión? Me has cubrido en muchas fuentes, ¿no? Y sabes cuál ha sido mi actitud permanente hacia el periodismo y el respeto a los periodistas que trabajan con honestidad y con transparencia, ¿no? Y el periodista que tú señalas precisamente tiene una fama de mentiroso que no se le quita a nadie, ¿no? De manera que no sé de dónde saca eso, me estoy enterando. ¿Usted desmiente entonces esa información? Absolutamente. Vamos a revisar su cuenta Twitter, que tiene más de 1 millón de seguidores, y vamos a tomar alguno de esos mensajes que usted ha publicado para ampliarlos más allá de 140 caracteres. Veamos. Dice así: cerrar filas en defensa del gobierno del poder popular contra la restauración neoliberal es garantizar el porvenir. Sin duda alguna, mira, el retorno del gobierno, de la oligarquía y de los partidos que le sirven al poder significaría lo que estamos viviendo en Brasil, o lo que estamos viendo, perdón, afortunadamente no lo estamos viviendo en Brasil y Argentina, los despidos masivos de trabajadores, la congelación de la inversión social y con ello el derecho a la educación, a la salud, ¿no? Con el desarrollo del empoderamiento popular que se ha logrado en estos años de revolución, las comunas, los consejos comunales, ¿no? La privatización de los bienes que son nacionales, de manera que la restauración de un gobierno neoliberal como lo que representa el proyecto de la derecha en Venezuela sería conculcar el futuro de esta y las futuras generaciones a tener acceso a todos los derechos, a la propiedad, al bienestar, a la vida, como lo logró en la primera década de la Revolución Bolivariana, que hoy está afectado, pero que lo vamos a recuperar y expandir hacia el futuro. ¿Pero cree usted que democráticamente esto debe decidirlo el pueblo? Sí, claro. Y estamos seguros que nos vamos a ganar la voluntad del pueblo para seguir construyendo el futuro. Vamos a revisar otro de los mensajes que aparecen en su cuenta. Dice así: donde salga la autocrítica, no le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta Hugo Chávez. Golpe de timón. Correcto. El movimiento bolivariano y el movimiento chavista es profundamente crítico y autocrítico, ¿no? Eso cuando algunos dicen chavistas críticos, no, el chavismo es crítico. Mira, si alguien nos interpela a nosotros, sus dirigentes, son las propias bases chavistas, permanentemente. Yo días recientes estuve, por ejemplo, en asambleas populares, en Anzoátegui, en Miranda, 3, 4 horas, oyendo las críticas más duras sobre la gestión, sobre la orientación política, sobre el funcionamiento del partido. Es una cultura dentro del chavismo, la crítica y la autocrítica, y tenemos que estimularla y potenciarla para poder seguir fortaleciendo democráticamente este proyecto popular revolucionario que es el chavismo. Hacemos una nueva pausa, pero ya venimos con más de la entrevista estelar. Ha sido escogida una junta directiva que se corresponde a los perfiles que establece la Constitución, la independencia política, la experticia en el manejo de lo electoral, la credibilidad ante el país. Yo creo que hemos dado cumplimiento al espíritu que nos ha animado siempre a quienes pertenecemos a este proyecto, que es de profundizar la democracia en este país.
Eso es un material del año 2000, hace 16 años. Ahora le pregunto, ¿cómo está y cómo se profundiza la democracia en estos momentos? Lo primero es que añoro mi pelo negro. Me cambió. Nos vimos allí, sí. Pero fíjate, en este momento con estabilidad política, para que podamos ir a procesos electorales donde el pueblo decida libremente, sin presiones, no en el marco de una conmoción económica, de una amenaza permanente de la desestabilización, que el pueblo decida libremente qué proyecto escoge, si el de la inclusión, el de la igualdad, el de la independencia, el de la soberanía, expresado en la Revolución Bolivariana, o el de la neocolonia, el elitismo, el racismo, la exclusión, la marginación histórica que fue superada en 1998 cuando el comandante Hugo Chávez, o comenzó a ser superada cuando el comandante Hugo Chávez ganó las elecciones aquel 6 de diciembre. Quiero aprovechar para preguntarle, usted fue un dirigente estudiantil activo que participó en numerosas protestas en su época de universidad. ¿Por qué ahora se critica y a la disidencia y a quien no está de acuerdo con el gobierno se le califica de terrorista, que están involucrados en planes desestabilizadores, y en esa época no? Claro que sí. Sobre nosotros se desarrollaba una campaña absolutamente de satanización, de criminalización, ¿no?, y de asesinatos permanentes. Este año se cumplen, el 21 de noviembre, 25 años del asesinato en un solo día de 3 estudiantes de educación media en Caricuao. Pero ese año, que fue el año 1991, fueron asesinados más de 15 estudiantes. Belinda Álvarez, por ejemplo, que fue asesinada delante de mí. No, la persecución, la tortura, y lo que están viviendo los estudiantes hoy en día no es como lo que vivieron entonces los estudiantes. No lo es así. Mira, hace 15 días hubo una manifestación en la autopista, durante todo un día trancaron la autopista. Recientemente fueron a la Nunciatura. Y pero hemos visto cantidad con un despliegue policial y militar. Mientras no se ejerza la violencia, obviamente que se permite en nuestra revolución el ejercicio pleno de la participación política y de la manifestación. Obviamente que tenemos que resguardar políticamente, porque ¿cuál ha sido la experiencia de la oposición? Si es así, ¿por qué la oposición no puede marchar a Miraflores, diputado? Porque el 11 de abril marcharon con la Policía Metropolitana adelante, hubo casi 100 muertos, ¿no?, y fue la excusa para dar un golpe de Estado. Nosotros nunca marchamos sobre Miraflores ni para derrocar el gobierno, ni para masacrar a un pueblo contra otro pueblo. De manera que la oposición tendrá que demostrar hacia el futuro su talante democrático, su vocación de paz, para poder efectivamente llegar nuevamente a la ciudad de Caracas. Se nos acaba el tiempo y antes quisiera hacerle un cuestionario, pequeño cuestionario. ¿Cuál es la palabra que más le gusta de Elías Agua? Igualdad. ¿La que menos le gusta? Exclusión. ¿Un hombre de palabra o de acción? Palabra y acción. Una palabra para la Venezuela de hoy. De este momento, paz. Diputado, tiene un minuto para despedir el programa y enviar un mensaje al país. Y estará el tiempo, lo marcará el reloj que aparece en pantalla. Miren, en primer lugar, yo creo que toda la familia venezolana, por más profundas que sean nuestras diferencias, que lo son, nosotros tenemos la obligación de garantizar para nuestros hijos y para nuestras hijas una Venezuela en paz. Y a partir de allí poder comenzar a construir los espacios comunes que nos permitan avanzar. Ni ustedes se van a ir, los que se nos oponen, de Venezuela, ni nosotros nos vamos a ir de nuestro país, en ninguna circunstancia. Así se lo hemos hecho saber a los dirigentes de la oposición, que nadie crea que los dirigentes del chavismo vamos a salir corriendo. Nosotros nos vamos a quedar en nuestro país en cualquier circunstancia, a dar la cara con responsabilidad, como siempre lo hemos hecho, como nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez. De manera que si nos vamos a quedar a vivir aquí, tenemos que llegar a un mínimo de reconocimiento, de coexistencia, de espacios comunes para construir la Venezuela que todos nos merecemos. Muchas gracias, diputado. Gracias por venir a la entrevista estelar. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado.